La presente es una charla con José Ramírez. Él es un biólogo especializado en zoología, egresado de la Universidad de Costa Rica, que actualmente trabaja como investigador en Costa Rica Wildlife Foundation. Él actualmente lidera dos proyectos de investigación y conservación bastante interesantes. El primero es Oncilla Conservation, que es un programa para investigar y conservar a la especie Leopardus tigrinus oncilla, actualmente se le reconoce así, el cual es lo que popularmente se le conoce como un tigrillo de montaña, que es nativo de los bosques nubosos de Costa Rica, Panamá y Sudamérica. Están viendo a ver si la separan con los de Sudamérica, pero eso todo lo vimos en la charla. También él lidera otro proyecto de investigación que es SCUE Conservation. Este busca estudiar y conservar las especies tanto nativas como endémicas de ratas y ratones de Costa Rica. Y bueno, una charla bastante interesante. José habló de todo y me parece una persona súper articulada y súper bien definida en lo que quiere, y la verdad es que fue muy enriquecedor hablar con él. Espero que ustedes disfruten tanto como yo esta entrevista. Saludos. Ok. Bueno, entonces hablemos un poco de la carrera suya. Cuando estaba chiquitillo yo siempre quise ser zoólogo. Pero después cuando entré al colegio tuve biología, no me gustó la biología como tal, la biología pura, de la parte celular y todas esas cosas de... Ay, Dios. Y ahí fue donde me quité mucho de la carrera de biología, porque yo sabía que para ser zoólogo usted tenía que estudiar primero biología. Y ahí fue donde, después viendo otras opciones, terminé estudiando turismo. Cuénteme un poco de la carrera de biología y cómo terminó usted estudiando zoología. Bueno, o sea, yo desde pequeño, digamos, creo que siempre tuve como un contacto importante con la naturaleza, digamos, siempre todos los fines de semana era viajar a la finca, los abuelos y demás. Un montón de libros de animales y todo eso, entonces creo que siempre tuve como esa, no sé, como una espinita, digamos, de que quería definitivamente hacer algo con animales. Entonces yo siempre estuve entre un poco biología, veterinaria, digamos, ingeniería forestal, cuestiones que me acercaran a los ambientes naturales. Al final sí me fui por biología y realmente yo no tenía un entendimiento completo, digamos, de qué era la carrera. Sabía que había opción de entrar en contacto con eso, con la naturaleza, con los animales, que era lo que me gustaba. Entonces quise hacer el experimento, ¿verdad? Ahí me fue gustando, o sea, la carrera de biología es una carrera difícil, realmente no es nada fácil, o sea, tiene muchísimas cosas, bueno, es una ciencia, ¿verdad? Entonces tiene muchas cosas de números, químicas, cuestiones de cálculo, de matemáticas, físicas también. Eh, a mí todo esto, digamos, me gustaba, pero eso no significa que se le haga fácil a uno, ¿verdad? O sea, yo, por lo menos con las químicas, fue difícil. Yo tuve ahí mi rato con las químicas, ¿verdad? Pero sí, o sea, finalmente, donde uno va viendo todo eso que lo conecta realmente a lo que uno quiere, uno hace el esfuerzo por pasar esos otros que no le gustan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mí llevar los cursos de ornitología, mastozoología, guía y desempeño en el campo, historia natural, todos esos que involucraran giras de campo y muchas giras de campo y conocer los animales y qué es lo que hacían los animales. Y pues todas esas, digamos que es lo que me llenaban, y poco a poco me fui enfocando cada vez más en los mamíferos también, y pues ahí me quedé, digamos, casado con ese grupo. O sea, igual me encantan todos los animales, la zoología es súper amplia, ¿verdad? Uno jamás va a tener un entendimiento completo de todo lo que es zoología. Hay animales, o sea, empezando por una división tan sencilla como invertebrados y vertebrados, ¿verdad? Ellos son animales completamente diferentes, y entre los vertebrados tenemos diferencias gigantescas también entre los diferentes grupos, entonces es complejo y uno siempre se enfoca más en algún grupo, ¿verdad? A mí me encantan las aves, me encantan los mamíferos, los anfibios y reptiles también, pero sí los mamíferos ha sido como en lo que más me he enfocado, ¿verdad? A lo largo de toda mi carrera. Wow. Mamíferos, y específicamente, ¿qué mamíferos? ¿Qué mamíferos? Bueno, cuando yo entré a biología, yo tenía esta idea de trabajar con monos. Los monos... Monos. Sí, bueno, el orangután, los orangutanes de Asia son mi mamífero favorito en todo el mundo, la verdad. ¿Los conoce? Me encantan, nunca los he podido ver no, en zoológicos ni nada, ¿no?
pero me encanta, me parece un animal impresionante, ¿verdad? Además de esa mirada que tiene, ¿verdad? Que es como una mirada muy... Es como tan humano. Muy como la de nosotros, exactamente, ¿verdad? Entonces no sé, es un animal sí que me impresiona mucho. Y sí, yo venía con esa idea de trabajar con los monos, ¿verdad? En Costa Rica nada más tenemos 4 especies de monos, sin embargo son súper interesantes. Y después, no sé, me empecé a dar cuenta que trabajar con monos, bueno, además de que ya había varias gente en el campo también, me empezaron a gustar otras cosas. Me empezó a llamar mucho la atención los murciélagos, que es el grupo de mamíferos más grande que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces era algo, es casi que el 50% de los mamíferos que hay en el país, ¿verdad? Entonces sí, llamaba mucho la atención y es un grupo súper, súper diverso. Y después fue en el 2010 que tuve la oportunidad de... Había un colega que estaba buscando a alguien para que le ayudara como asistente para la tesis de doctorado de él. Está haciendo el doctorado en la Universidad de Nueva York, Mariano Soleil. Y yo no sabía absolutamente nada de roedores, si acaso había capturado alguna vez en algún curso de mamíferos o lo que fuera, pero no sabía gran cosa. Y precisamente por eso fue que quise hacer el experimento, porque murciélagos... mi tutor en la universidad, Bernardo Rodríguez, él es experto en murciélagos, entonces con él pues yo había aprendido muchísimo, muchísimo de murciélagos. Todos los otros mamíferos que son bichos grandes, digamos que no son un reto a la hora de identificar, o sea, vos ves una danta y es una danta, no se confunde con nada más en el país, o un jaguar es un jaguar, ¿verdad? En cambio, cuando uno ve todos esos pequeñitos, y por eso me gustaban los murciélagos, porque eran un reto también. Los murciélagos son pequeñitos, hay unos que se parecen muchísimo entre ellos, hay que empezar a ver cuestiones diferentes, cuestiones pequeñas para distinguir las especies. Y no sé, a mí de cierta forma como que me gustan esos retos, y con ratones ese era el tema, ¿verdad? Con ratones no se sabía cómo identificar las especies, y yo pienso que por eso la gente no ha trabajado con el grupo. Entonces yo vi esto como una oportunidad de aprender, tal vez identificar especies, aprender de la ecología de los ratones. Acompañé a este compañero y pues de ahí me empecé a meter en el tema de los ratones y ya me encantó también. Los ratones son interesantes, bueno, los murciélagos también. Yo tuve un profesor que él es biólogo también y él es especializado en murciélagos, Marco Ramírez, no sé si lo conoce. Ah, he escuchado el de la UNA. Él es de la UNA, él da clases en el CUC. Ajá. Él es, tengo que invitarlo. Él nos llevó una gira de campo a Arenal, donde él junto con otra persona que no recuerdo el nombre, hacen estudios sobre ratones, sobre murciélagos. Nos dieron una especie de charla en la noche y nos enseñaron a los murciélagos donde los capturaban. Como los capturan con unas... Con las redes. Con las redes niebla, que se le llama. Correcto. Y después, porque era un montón, Arenal es un montón de murciélagos. Entonces los agarraban, de una vez los identificaban, los medían y todo eso, nos enseñaban el murciélago de lejos y usted veía la cara. La cara usualmente son caras que van de acuerdo a la funcionalidad que ellos necesitan. Hay unas que son para frutas, otras para flores, otras para insectos y son interesantísimos. Y saber que son especies diferentes es como dice usted, es un completo reto. Exacto. Y después usted, una charlita de eso, usted le hace dar cuenta, primero, la importancia de los murciélagos en el ecosistema. Y después le hace dar cuenta que no todos son iguales. Y que no todos chupan sangre. Exactamente, sí. Exacto. Y después los ratones, yo recuerdo estar chiquitillo y ir a la casa de campo. Mi familia tiene una casa de campo en la Guaria de Dota, en Dota. Y recuerdo que a esa casa de campo le llegaban ratoncitos. Pero yo recuerdo que los ratones eran diferentes. Tenían unas manchas blancas, tenían como unas, en la espalda, tenían como unas líneas blancas. Me imagino que esos tienen que ser ratones de campo diferentes a los que uno conoce. Los grises que llegan y se meten en la casa. O las ratas negras que llegan a la casa también. Sí, definitivamente. Sí, en Costa Rica tenemos una diversidad súper grande, la verdad, de ratones silvestres. Bueno, de hecho, el grupo, después del grupo de los murciélagos, el grupo de los roedores es el grupo más importante en número de especies en el país. Hay muchas endémicas solo del país. Correcto, y tal vez ese es uno de los, no sé, como los aspectos más importantes de los ratones en el país, ¿verdad? Que de 30 especies endémicas de mamíferos que tenemos en el país, 21 especies son roedores. De estas 21 especies, o sea, tenemos una ardilla, tenemos un par de taltuzas, pero de estas 21, 3 especies por lo menos son ratones, ¿verdad? Entonces,
Pues sí, son animales completamente únicos en el mundo, ¿verdad? Si no, están en Costa Rica y hay unas que están compartidas un poquito con Panamá en la cordillera de Talamanca, o un poquito compartidas con Nicaragua también en las llanuras del norte, pero son principalmente en son Costa Rica. Principalmente en Costa Rica, ¿verdad? Y son especies... El 80% de Exacto, ¿verdad? es en Costa Rica. Exacto, la cordillera de Talamanca se extiende apenas un poquito en el oeste de Panamá, pero la mayoría está en Costa Rica, ¿verdad? Y esas especies, con esa distribución tan restringida, ¿verdad? Son especies que si no se protegen en Costa Rica, prácticamente no se van a proteger en ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Y corren un riesgo de desaparecer. Los ratones además tienen ese problema, ¿verdad? Que es un problema de mala fama, realmente es mal juzgado, digamos, sí, se les ha hecho una mala fama. Es que usted lo primero que los conecta es con plaga. Exactamente, la palabra ¿verdad? Es plaga. Exacto, plagas, enfermedades, sí, aspectos negativos siempre, ¿verdad? Y realmente de los nativos no sabemos absolutamente nada, ¿verdad? No sabemos si están asociados a enfermedades, causan problemas en algunos cultivos, o eso piensa la gente. A veces simplemente con ver un ratón en un cultivo, la gente piensa que el ratón está haciendo daño, por eso mismo, ¿verdad? De una vez tienen como esa asociación ratón-plaga, de una vez. Pero en el país, por ejemplo, tenemos especies de ratones que son insectívoros, entonces... ¿En serio? ¿Son especializados insectívoros? El Scotinomis, por ejemplo, es un ratón que su dieta es un 85% compuesta a base de insectos. Y yo estoy seguro que un ratón de estos en un cultivo, capaz sí está aportando un montón de beneficios, más bien, claro, ¿verdad? Porque se está comiendo un montón de insectos que pueden resultar realmente plagas para los cultivos. Tal vez esta especie de ratón no se está comiendo los pepinos o no se está comiendo los frijoles, ¿verdad? Es un ratón que está ahí en el cultivo porque es un ratón que vive en charrales y desgraciadamente los charrales es un problema de conservación también. Los charrales, la gente piensa que no tienen valor ecológico, y hay muchas especies que son de charrales y usted no las encuentra en el bosque, por ejemplo. Conejos, ratones, exacto, armadillos. Exacto, y los charrales la gente son de los primeros ambientes que la gente transforma. Y culebras, sí. Pero los charrales la gente los transforma, ¿verdad? Piensa que no tienen valor y es el primer lugar. Dice, es un charral, quitémoslo y montamos ahí un edificio. Lo quema, ¿verdad? Exacto, o lo queman. Y bien, esos charrales es donde están esos animales, ¿verdad? Y cuando usted elimina el charral natural, pues estos ratones se pasan al ambiente más similar que encuentran, que suelen ser los cultivos. Parecen un charral, son un montón de matas agrupadas en un espacio pequeño, bajas. Y ahí es donde la gente ya empieza a asociar eso, ¿verdad? Que dicen, hay ratones en el cultivo, se tienen que estar comiendo los cultivos y ya por ahí va. O sea, y no digo que no, ¿verdad? Definitivamente hay ratones nativos y que, pues, que van a entrar en problemas con sembradíos, ¿verdad? Porque ahí también es parte de su ecología. Si vos les quitas el ambiente natural y ellos... Hay una especie que se llama sigmodón que ahorita está causando muchos problemas en cultivos en Guanacaste. Que sigmodón, bueno, lo conocen como la rata de la caña, que bueno, a mí no me gusta ese nombre tampoco porque ya de una vez lo está asociando a cultivos, ¿verdad? Pero sigmodón es una especie meramente de charrales y cuando quitaron los charrales y sembraron caña, él se metió a los cañales y es una especie que es herbívora, entonces él come caña, legítimamente. Entonces, pues causa bastantes problemas, ¿verdad? Pero eso son cuestiones que la gente tiene que empezar a entender. ¿Y esa es nativa? Esa es nativa, sí. Mira. Pero sí hay que hacer la distinción, ¿verdad? Porque no todos... Es entender eso, ¿verdad? Igual que estamos diciendo con los murciélagos, yo cuando uno los ve de cerca y empieza a ver la ecología de todos, uno ve que son diferentes, ¿verdad? Entonces, hay que quitarse como de la cabeza esa cuestión de generalizar, de que un ratón es plaga de una vez, porque hay ratones de ratones, ¿verdad? Para empezar, el grupo de los roedores es el grupo más grande de mamíferos del mundo. El grupo de los roedores tiene cerca de 2.277 especies, por ahí anda el número. Bueno. O sea, entre esas 2.277, unas 1.500 pueden ser ratones, ¿verdad? Y otros que son roedores grandes, como pupuespines, tepescuintles. Pero entre todos los ratones, que usted me diga que todos los ratones hacen lo mismo, pues mentira, ¿verdad? Todos hacen sus cuestiones distintas. También es importante conectar emocionalmente una especie con, si uno quisiera llegar a ayudarlas a la parte de conservación, conectarlas emocionalmente con la gente, digamos. Por ejemplo, está viendo que ustedes trabajan con una rata que es una rata con espinas. Bueno, no trabajamos directamente con esa, pero ha sido una de las especies
que hemos querido utilizar tal vez para enganchar a la gente con el proyecto y con el tema. Si usted la vende como una rata acorazada, es diferente, sí, como una rata acorazada, eso como que genera empatía, como que es cool. Sí, sí, sí. Sí, verdad, eso, a mí una cosa que me gusta del grupo de los roedores es que por ser tan grande y diverso, vos puedes escoger casi que cualquier otro mamífero fuera del grupo de los roedores, y dentro de los roedores hay algún roedor que hace algo similar. Entonces, por ejemplo, vos pensás en los murciélagos, que son los únicos mamíferos que vuelan. Dentro de los roedores no tenemos roedores que vuelen, pero tenemos las ardillas voladoras, ¿verdad? Que en realidad no vuelan, sino que planean. Sí, planean. Pero por ahí le hacen, digamos, que el pique a los murciélagos, ¿verdad? Si uno piensa en mamíferos acuáticos, como los cetáceos o las nutrias, tenemos ratones acuáticos también. Por ejemplo, en el país tenemos 3 especies de ratones acuáticos. ¿En serio? Sí, que son como... Mira, ratón acuático. Es como imaginarse una nutria en pequeñito, ¿verdad? Y lo que comen son peces pequeños, o sobre todo crustáceos, cangrejos, camarones de río, insectos acuáticos también pueden comer, y también algún porcentaje de materia vegetal en el agua. Pero, ¿verdad? Es un grupo súper interesante. Bueno, la rata acorazada, ¿verdad? Es un animal súper distinto. La gente aquí en el país piensa en el puercoespín, ¿verdad? Cuando piensan en puercoespín o erizos, ¿verdad? Que los erizos ni siquiera son de Costa Rica. Sí, cuando uno piensa en un animal que espine y así. Y la rata acorazada realmente es un animal impresionante. ¿Y usted cuando lo toca sí espina? Sí, espina, son duros. Wow. Sí. No son espinas. Está vacilón. No son espinas como las del puercoespín, que las espinas del puercoespín se llega y se le clavan, se le clavan a uno. Las de la rata acorazada no se le quedan clavadas a uno, digamos, sí espinan, pero no se quedan clavadas, y se les desprenden muy fácil. Se les desprenden muy fácil, pero como no porque se vienen pegadas, digamos, a la piel donde se clavaron, sino como es una estrategia como de la rata, digamos, de que si un depredador la muerde, si se la juega, bueno, primero si se la juega a morderla, la verdad, porque primero se va a espinar, pero si la muerde se va a poder zafar, porque como que resbala, y incluso se le zafa a veces incluso parte de la piel. O sea, esas ratas es muy común capturarlas como con heridas. Ya vienen con heridas, aquí se les ve un pedazo así pelado de piel y todo, y ellas sanan la piel muy rápido. Y eso es una estrategia justamente, que el depredador es mejor que donde hace el intento de agarrarla se quede con un pedazo de pellejo y con las espinas, que agarrar a la rata completa, ¿verdad? Ya se logran escapar y... Está muy interesante esa rata. Sí, entonces... Entonces la idea es crear como cuando usted trata de vender una especie para protegerla, la idea es crear esa empatía. Exacto. Y es por eso que yo creo que Oncilla es, bueno, primero que todo la marca es muy buena. Y después bueno, en este caso ¿cómo es que? Escue. Sí, no. La oncilla como tal es que se le llama tigrillo popularmente, pero no es un tigrillo como tal. Porque el tigrillo es el tigre grande de Asia. Exacto. Pero ese animal en específico es un animal que es fácil de identificar, bueno, no identificar, pero por lo menos de que la gente lo reconozca. Y es fácil de que la gente se encariñe con ese animal. Por supuesto. Y es un primer paso para poder crear esa empatía y que la gente se interese más en ayudar a conservarlo y demás. Exacto. O sea, de hecho todo el tema empezó un poco con... A mí lo que siempre me apasionó, o sea, fueron los ratones, ¿verdad? ¿Los ratones? Sí, a mí me interesaba el tema de los carnívoros y todo, pero realmente sí los ratones, y pues era lo que yo ponía de primero. Interesante. Entonces, en realidad nosotros, y el logo del programa Escue se creó antes que el de Oncilla incluso. ¿Pero es más popular ese? Lo que pasa es que Escue lo empezamos a desarrollar un poquito más hasta este año. Estuvo como 3 años en pausa, 4 años en pausa, porque intentamos conseguir financiamiento una vez y se estaba complicando. Conseguir financiamiento para conservación de roedores es un tema complicado, justamente por eso que estamos hablando, ¿verdad? La gente no reconoce el valor de estas especies y demás. Entonces por ahí surgió la opción de empezar un proyecto con felinos pequeños. A mí me interesó por justamente esa conexión, ¿verdad?, que hay entre felinos pequeños y ratones, por ser la presa principal de ellos. Entonces sí, yo al principio estuve ahí como dudando, la verdad. Yo dije, uy, es meterme a trabajar un poco con los depredadores de los animales que a mí me gustan y todo, pero al final no, yo dije, es importante porque usted es casi como el concepto de conservación sombrilla. Si usted conserva los ratones, directamente está conservando a los felinos y demás. Exacto, sí, ¿verdad? Entonces yo dije, no, la verdad, está interesante.
verlo desde ese otro punto de vista, ¿verdad? Ya no ver los ratones cómo ellos ven el mundo, sino cómo el mundo o los depredadores ven a los ratones, ¿verdad? Entonces me interesé en el tema y después ahí fue que sí pudimos conseguir ya plata, poco de financiamiento para empezar un proyecto para trabajar con las presas de la oncilla, ¿verdad? Ya no les estábamos trabajando, ya no estábamos hablando de trabajar con ratones, sino que estábamos hablando de trabajar con presas de la oncilla, que en realidad es lo mismo, claro, pero como involucramos el componente de la oncilla, pues ahí sí hubo financiamiento fácil de conseguir, digamos. Pero eso viene precisamente de que haya más facilidad de conseguir financiamiento para la oncilla que para el ratón, viene directamente eso de la creación de empatía, porque la especie es más bonita y más grande. Por supuesto, por supuesto. Solo... Sí, sí. Eso es lo que llamamos las especies como sexys, ¿verdad? De trabajar igualmente. Igualmente la oncilla... No es tan sexy como el jaguar. Eso le iba a decir. A mí la oncilla justamente me interesó por eso también. Porque yo nunca pensé en trabajar con felinos, digamos. El grupo de los felinos realmente es un grupo... Es un grupo, la verdad, que se maneja con muchísimas cuestiones de ego. Tal vez justamente por eso, ¿verdad? Porque los investigadores sienten que están trabajando con, y bueno, están trabajando con el carnívoro más grande de toda América, ¿verdad? El depredador top de la selva, que es el jaguar y todo. Entonces a veces es un grupo que es difícil meterse a trabajar en grupos de felinos. O por lo menos esta es la idea que yo tenía, digamos. En el grupo de felinos pequeños me gustó justamente por eso, porque los felinos pequeños realmente les pasaba un poco o algo muy parecido a los ratones, ¿verdad? La gente no les presta la atención que merecen porque los créditos y todos los ojos están puestos sobre las especies más llamativas, que son las grandes. Y si uno lo ve con felinos pequeños o con felinos en general, la mayoría de programas de conservación en el país y alrededor del mundo están enfocados en conservación de los felinos grandes, que de hecho es justamente pensando en el concepto de especie sombrilla, que el concepto de especie sombrilla, ¿verdad? Es una cuestión que define la ecología, ¿verdad? Pero yo no lo agarro como regla general, ¿verdad? Aplica para muchísimos casos, pero uno no lo puede agarrar como una regla general, como santa palabra, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchísimas excepciones. O sea, por ejemplo, en el caso de jaguares o pumas, que son lo que llaman especies sombrillas, ¿verdad? Que la especie sombrilla es una especie, bueno, es una especie normalmente grande, que tiene un territorio bastante grande, ocupa ese territorio para moverse, entonces protegiendo ese territorio grande, que ocupa una especie grande, indirectamente se está protegiendo todos los territorios pequeños que quedan adentro de las especies pequeñas. Sin embargo, cuando uno empieza a ver que dentro de este territorio hay ciertos especialistas de hábitat, que de hecho la oncilla es justamente con lo que hemos visto un especialista de hábitat, la oncilla solamente se encuentra en bosques nubosos. Si uno a un jaguar o a un puma le quita el bosque nuboso, prácticamente le da lo mismo. El jaguar y el puma están desde el nivel del mar. Uno los encuentra en las playas, los encuentra en el bosque seco, los encuentra en bosques premontanos, lluviosos, los encuentra en el páramo. Sí. Ellos no tienen esa especificidad, ¿verdad? De necesitar únicamente ese ecosistema de bosque nuboso, ¿verdad? Sino que ellos tienen esa flexibilidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros dijimos, de ahí no, hay que dar la atención que se merecen los pequeños. Si no se protege el hábitat de los pequeños y si se sigue con esa idea de que protegiendo el hábitat de los grandes estamos protegiendo a los pequeños, nos estamos perdiendo algo, ¿verdad? Hay algo ahí que no estamos cubriendo. Es como, se basa en ese, digamos, lo que dice usted se basa en el concepto sombrilla, sí, pero como bajando un escalón más abajo, que ya no es solo el gran puma o el gran jaguar que ya abarca todas las especies, pero ya es más especializado de acuerdo al ecosistema, como en este caso que sería el bosque nuboso. Exacto. Sí, es como bajarse un escalón un poquito más, como ser más específico. Exacto. Me parece mucho el concepto sombrilla de Quetzal, como el proyecto CABEC, que toma como especie sombrilla el Quetzal. Y con eso está abarcando todas las especies del bosque nuboso que abarcan como tal o están ligadas directa o indirectamente con el Quetzal. Exacto. Sí. No, y después me gusta mucho que sean dos proyectos que estén ligados y que uno afecte directamente al otro. Sí, y también, bueno, la ventaja que me ofrece eso también es que puedo llevar los dos juntos, ¿verdad? En realidad,
¿Quién da financiamiento para esos proyectos? Bueno, esto es financiamiento externo. Uno tiene que escribir propuestas. ¿Capital extranjero? Sí, hay muchísimas organizaciones extranjeras. Bueno, hay algunas cuantas nacionales también, pero siempre se nos ha hecho más fácil aplicar a las externas. Pero hay muchísimas organizaciones que tienen financiamiento para proyectos enfocados en conservación de hábitats naturales o de especies amenazadas. Entonces, depende de la organización, ¿verdad? Y hay algunas propuestas que son muy de investigación, que se enfocan casi que en cuestiones meramente académicas. Y hay muchísimas otras que son las que nosotros más aplicamos, que son las que se enfocan en mitigación de amenazas, también en tomar lo que llamamos acciones de conservación, que va más allá de hacer meramente investigación, ¿verdad? Sino que es entrar directamente, poner los pies en el campo y empezar a buscar posibles soluciones a las amenazas que encontramos para nuestras especies, ¿verdad? Tratar de mitigar, de reducir el efecto, qué sé yo, por ejemplo, de los atropellos sobre alguna especie focal que nosotros estemos trabajando. Pero sí, hay varias organizaciones. Nosotros de momento hemos conseguido financiamiento, por ejemplo, de la organización del Mohammed bin Zayed, que es un fondo para conservación de especies amenazadas, de la organización Ruford, que también da mucho financiamiento. Esto es un poco para cuestiones más de investigación también, aunque también tiene su enfoque con la conservación. No. Y otras organizaciones también, por ejemplo, la Small Wild Cats Conservation Foundation de Estados Unidos, es una de las organizaciones que más nos apoya actualmente. El doctor Jim Sanderson, que es el director de esta organización, es uno de nuestros principales asesores también. Él ha venido varias veces a ver el proyecto al país y nos da mucha guía en este sentido también. Entonces, sí, digamos, yo como coordinador, ese es justamente uno de los trabajos que tengo, ¿verdad? Asegurarme de que el proyecto siempre tenga el financiamiento para poder estar ejecutando, para poder tener a la gente también ahí que nos está apoyando con los diferentes aspectos del proyecto. Y ahora teniendo los dos juntos, Oncilla y Escue, pues lo llevo los dos de la mano también. Y los dos de la mano. Los métodos de investigación son interesantes. He encontrado que ustedes usan perros para buscar muestras de las oncillas. Ah, sí, sí, bueno, sí, esa es una... Bueno, yo trabajo muchísimo con colaboración, digamos. Me encanta, digamos, trabajar con colaboraciones. Es importantísima, claro. Sí, es una forma... Bueno, primero es una cuestión que uno empieza a reparte tareas, ¿verdad? Entonces eso por un lado Sí, tal vez no lo carga, la carga. no lo carga tanto a uno. Y otra cuestión también es simplemente aceptar algo tan sencillo como que uno no es capaz o no tiene la habilidad de hacer todo, sino que hay gente que es mejor en otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a colaboraciones, pues los resultados que uno va teniendo son mejores, ¿verdad? Se logran cosas más completas. Entonces, sí, uno de los proyectos de investigación que tenemos en el programa de Oncilla es trabajando con la genética de la especie. Con la genética de la especie hay todo un... pues hay muchas preguntas, digamos, con la taxonomía de la especie, de que tenemos 3 subespecies en toda la distribución y actualmente estamos viendo si algunas de estas subespecies ya se han podido distinguir justamente como otras especies. Entonces... esta es la distribución de la oncilla. Esa es la distribución justamente. Y entonces se me hace muy lógico pensar que esta es posiblemente una especie diferente a esta. Ya está muy aislada, digamos, con esto ya tenemos algunos indicios y parece que entre la subespecie centroamericana y la subespecie más cercana, que es la que tenemos en Colombia, no ha pasado tanto tiempo, no hay flujo genético definitivamente entre las dos poblaciones, claro. ¿Verdad? Hay un hueco grande en el que la especie no está en Panamá, pero no ha pasado tantísimo tiempo para que las poblaciones se diferencien al nivel de ser consideradas especies diferentes. Entonces definitivamente es algo que va a suceder en el tiempo. Todavía no se puede considerar como especies diferentes. Pero todavía no se pueden considerar como especies diferentes. En el nuevo arreglo taxonómico que se está haciendo, lo que va a pasar es que Pardinoides, que es la subespecie que está en Colombia, y la subespecie Oncilla, que es la que tenemos acá, van a quedar juntas como una misma especie, que muy probablemente se va a llamar Leopardus, ya no Leopardus tigrinus, sino se llamaría Leopardus pardinoides. Y la que sí se va a separar como una especie distinta es la subespecie que tenemos en el centro de Sudamérica, que es justamente la que se llama tigrinus, la subespecie tigrinus, y esa quedaría con el nombre de Leopardus tigrinus, ¿verdad? Pero sí, con lo de la colaboración que me preguntabas, ¿verdad? O sea, nosotros
O sea, ¿cómo busca uno muestras para análisis genéticos en el campo? ¿Cómo busca in situ? De una especie tan rara, ¿verdad? Nosotros, obviamente lo primero es buscarlos ex situ, es lo más fácil, están encerrados o pieles, huesos de museos, ¿verdad? Que están ahí metidos en una gaveta en San José y todo bien, ¿verdad? Llega uno, abre la gaveta y cogió la muestra, súper fácil. Bueno, obviamente todo con el trámite de permisos y demás, ¿verdad? Pero es relativamente sencillo. Ya lo han hecho. Y ya hemos hecho, exactamente, sí. Sí. Pero el tema es en el campo, ¿verdad? Y en el campo es donde están los datos más interesantes porque son los bichos vivos comiendo lo que deberían estar comiendo, ¿verdad? No son animales que están en cautiverio o de rescate, ni son animales muertos preservados en colecciones científicas, ¿verdad? Sino que son los animales reales que están ahí, ¿verdad? En donde deberían estar. Pero sí, ¿verdad? Caminar de forma al azar, si uno trata de hacerlo al azar, caminando nada más por el bosque, tratando de encontrarse una muestra de heces, ¿verdad? Que es con lo que se trabaja más normalmente, es casi que imposible. Además, si vos encontrás una muestra de heces, ¿quién te asegura que es una muestra de oncilla? Y que no es de alguna otra especie de gato, o que no es de un coyote o un mapache, ¿verdad? Eso es complicado. Entonces nosotros montamos una colaboración con una organización de Estados Unidos que justamente apoya en proyectos de este tipo, que se llama Working Dogs for Conservation. Megan Parker, que es cofundadora de Working Dogs, bueno, ahora Megan siempre nos apoya, pero ahora está trabajando con otra organización también. Pero Working Dogs nos ofreció esa ayuda, ¿verdad? Ellos nos ofrecieron un perro al que primero nosotros, bueno, ese perro fue entrenado con muestras de oncilla, que también ahí yo aprendí de eso, ¿verdad? Es impresionante realmente el aprendizaje que pueden tener estos perros. Digamos, a un perro de estos, según nos decía la entrenadora, puede ser entrenado para que detecte, si vos tenés interés en que detecte solamente hembras de oncilla, cacas de hembras, por ejemplo, vos podés hacerlo, ¿verdad? Nada más entrenarlo con los olores específicos que él necesita. No. Entonces él se entrenó específicamente para muestras de oncilla. Ya tenía entrenamientos previos, entonces cuando él vino acá, digamos que a nivel nacional sabía identificar 3 cosas. Bueno, era un perro de la raza Malinois belga, un perro se llamaba Tully. Y pues sí, ella sabía identificar oncilla, sabía identificar puma y sabía identificar COVID en mascarillas. Entonces, que verdad, ahí también con los tiempos del COVID, ahí empezamos a ver esas utilidades de los perros, ¿verdad? Que es impresionante realmente. Pero sí, ¿verdad? Uno iba con el perro en el campo y era cuestión de que él nada más cuando se encontraba el rastro, él empezaba a seguirlo, uno se va atrás del perro, si él encuentra la muestra, y es una muestra de lo que él reconoce como oncilla o como puma, él lo que hace es que se sienta enfrente de la muestra. Es un perro que no está entrenado para no... Él no persigue animales, él no ladra. De hecho, en todo, ellos estuvieron aquí como 15 días, 2 años seguidos, vinieron 15 días cada año. Y en esos 15 días yo si acaso 1 o 2 veces escuché al perro ladrar. O sea, de verdad es impresionante que casi nunca ladran, y cuando ladraba era más bien porque estaba como juguetón y quería que, porque esa es la recompensa. Ya cuando, después de que ellos encuentran una muestra, la entrenadora lo que hace es que les tira una bola. Le tira la bola 3 veces, él va, la trae, o se la vuelven a tirar y ya con eso estuvo hasta que vuelva a encontrar otra. Ese fue el pago. Ese fue el pago, exactamente, exacto. Entonces... ¿Y si encontraron muestras de oncilla? Sí, encontramos bastantes muestras, que eso ha sido súper importante, ¿verdad? Un aporte increíble, la verdad, que el que nos hizo esta colaboración. Impresionante, ¿eh? Porque el tema con la genética de la oncilla es que en todos esos análisis genéticos que se han hecho, donde te estaba contando que han derivado esos resultados de que la de aquí y la de Colombia van a quedar juntas y la otra se separa, todos esos análisis se han hecho incluyendo siempre la misma y única muestra de oncilla centroamericana que existía. Era una única muestra, digamos, esa muestra se ha utilizado como en por lo menos 5 o 6 publicaciones científicas. Es la única muestra que se ha metido en los análisis. Entonces por eso es que no... O sea, con una muestra de... Solo con una muestra de la subespecie de aquí. Entonces ahí es donde empezaban a ver esos indicios de que la de aquí podía separarse de la del centro de Sudamérica, pero no de la otra. Pero eso tampoco se ha... por ejemplo, esa separación que se va a dar con la del centro de Sudamérica es evidente. Lo que pasa es que se necesitan más muestras de la de Centroamérica para tener un número más grande
y tener conclusiones más sólidas, ¿verdad? Tener un análisis más robusto, porque si vos tenés solo una muestra, uno puede pensar que es variación de esa muestra nada más y que tal vez la realidad no es así, cuando uno ve todo el set de muestras reales. Entonces se necesita ampliar el número de muestras y ahí es donde esta gente nos ha ayudado montones, ¿verdad? Esta colaboración, igual colaboraciones con los centros de rescate, con el Tucan Rescue Ranch, con la Paz Waterfall Gardens, colaboraciones con el Museo Nacional, y ahorita nosotros contamos con más de 20 tejidos, tejidos no, 20 muestras de oncilla para estos análisis, ¿verdad? Que muchas son muestras de 20 diferentes animales. O muestras específicas. No estamos seguros si son de 20 diferentes animales, tenemos que hacer esos análisis, pero es posible. Okay, tienen 20 muestras. Pues. Pero tenemos 20 muestras, exacto, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, vamos a un lugar y encontramos una muestra de heces, que después nos movemos a otro lugar, encontramos una muestra, también lo más probable es que sean de animales distintos, porque están a una distancia considerable, pero ¿quién quita un quite, verdad? Como dicen, de que el animal se movió y podría resultar ser el mismo, ¿verdad? Pero eso solo lo verá el estudio genético. Exactamente, exacto. Pero sí es importante, ¿verdad? Que tenemos, pues sí, un número de muestras bastante grande. Que bueno, la mayoría de muestras que conseguimos son muestras de heces, son las muestras más comunes, tal vez, de conseguir. Pero las que resultan más valiosas son muestras de... No, tal vez ni siquiera pelo resulta muy bien, pero incluso yendo más adentro, muestras, por ejemplo, de tejidos, que esto es como un... Y ahí tendría que usted ir a agarrar al animal y sacarle sangre o algo así. Exactamente. Entonces ya. Sí, digamos, las muestras de los centros de rescate, donde hacen chequeos médicos constantemente a los animales, ellos nos han dado muestras, por ejemplo, de sangre, que eso es así lo ideal para trabajar. Y lo otro es aprovechar situaciones que, aunque uno quisiera que no sucedan, realmente el provecho que se le saca es justamente la calidad de material que obtiene uno, que es justamente trabajar con atropellos. Nosotros trabajamos, tenemos los permisos para colectar especímenes completos, que de hecho ya hemos depositado 2 en el Museo de la Universidad de Costa Rica y un espécimen en el Museo Nacional hasta la fecha. Y esas muestras son las mejores, ¿verdad? Porque uno llega donde está el animal atropellado, fresco, y uno tiene la oportunidad de coger una muestra de sangre o una muestra incluso de tejido muscular, ¿verdad? Que para la extracción de ADN funciona muchísimo mejor y nos va a dar mejores resultados, ¿verdad? Entonces, pues aunque uno no quiere, ¿verdad? Y siempre es súper triste, la verdad, cuando uno llega a atender estos casos de animales atropellados. Hay que sacarle el jugo. Exactamente, exacto. Lo que hacemos es eso, sacarle el jugo, ¿verdad? Entonces, colectamos el animal, si la piel está en buen estado, va a quedar preservada en alguna colección científica del Museo Nacional o de la Universidad de Costa Rica. Si la piel está mala, pues la piel no se le va a sacar gran información, por lo menos se puede colectar un pedazo para análisis genéticos. Los huesos van a quedar almacenados en alguna institución también. Y yo trato de hacer análisis también, si el espécimen lo permite, también análisis de necropsias, por ejemplo, tenemos veterinarios en el equipo también que nos apoyan con esto, para entender un poco el estado de salud del animal, ver en qué estado de salud estaban, ver si tenían alguna enfermedad, etcétera, ¿verdad? Eso nos da muchísima información de cómo están las poblaciones en vida silvestre también. Entonces sí, ¿verdad? Son eventos desafortunados que uno no quiere que sucedan, pero como decir, ¿verdad? Cuando pasa es a sacarle el jugo con todo lo que se pueda. ¿Usted se ha topado alguna vez alguna oncilla en su hábitat natural? No, nunca. Y a veces me imagino que fantasea. Es muy difícil. O sea, claro. Encontrar felinos en el campo es complicado. Es complicadísimo. Y yo pensaría que encontrar los más pequeños es lo más difícil más complicado de todo, ¿verdad? Porque, o sea, toda la biología de los felinos, ellos están hechos para ser súper sigilosos, ¿verdad? Por el tema de que las presas no los detecten y demás. Pero cuando usted es un felino pequeño, que usted tiene que cuidarse de que las presas no lo detecten para poder comer, y a la vez tiene que preocuparse de que los carnívoros más grandes no lo detecten para no ser comido, yo pienso que eso hace que usted sea doblemente sigiloso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones de que la gente habla de por qué los felinos pequeños son tan difíciles de ver, ¿verdad? El ocelote es probablemente el más fácil de ver porque el ocelote de hecho es
es un mesodepredador, es como el que está justamente en medio. Es el mamífero pequeño el felino pequeño más grande, ¿no? Exactamente. Entonces, un ocelote puede depredar perfectamente una oncilla si no hubiera alimentos disponibles, si no hubieran tepezcuintles o no hubieran guatusas o armadillos en su ambiente, y pues se va a comer lo que se encuentre. ¿Un ocelote es lo suficientemente grande para comerse un tepezcuinte? Ah, sí, claro. Wow. Sí, los ocelotes son bien grandes y son muy fuertes también, ¿verdad? Un tepezcuintle, tal vez no el tepezcuintle más grande, ¿verdad? Que se puede imaginar uno, pero... Sí, pues son macucos. Pero, sí. No, pero perfectamente puede depredarlo. Y tal vez un ocelote no tenga tanto problema con carnívoros grandes por lo mismo, ¿verdad? Porque como es relativamente grande, un puma o un jaguar tal vez no ataque, aunque se sabe que los jaguares en ciertas zonas parece que los ocelotes son un componente importante de su dieta también, pero parece que está relacionado con lo mismo, ¿verdad? Con la disponibilidad de presas. Me imaginaba que eran amigos. Sí, no. Eso es la ley del más fuerte, legítimo. Wow. Sí, y entonces sí, ¿verdad? Ese es el tema con la oncilla. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con este proyecto, este señor que te estaba contando, Jim Sanderson, que es asesor de nosotros, Jim me lo dijo desde el principio, me dijo: José, sepa que trabajando con este proyecto, usted nunca va a ver una oncilla. O sea, si ve una oncilla, usted es el mae con más suerte en el mundo, pero usted nunca va a ver una oncilla, ¿verdad? La va a ver en las imágenes de cámara trampa y todo, pero... Y sí, o sea, es complicado. Lo más cerca que he estado, una vez que liberamos una oncilla en Tapantí, que fue una colaboración con el Centro de Rescate Tucan Rescue Ranch, que recibieron una oncilla que había sido golpeada por un carro en Cartago. La tuvieron en observación unos cuantos días y después nos invitaron para ir a liberarla ahí a Tapantí. Entonces eso fue súper bonito, ¿verdad? Aprovechamos obviamente también para colectar una muestra para los estudios genéticos también, que fue una muestra de muy buena calidad. Se le hicieron mediciones corporales también para otras investigaciones que queremos desarrollar más adelante. Y pues sí, fuimos a liberarlo y ahí quedó en Tapantí. Impresionante. Entonces, sí. ¿Y cuál es el estatus de la cacería en Costa Rica respecto a este tipo de animales? Bueno, en general, realmente, porque, bueno, yo vengo de un lugar donde, bueno, hasta hace 30, 40, 50 años se hablaba mucho de cacería. Ya hoy es diferente. Ya hoy realmente nadie habla de cacería y además de eso, y si los que hablan de cacería son la gente muy vieja, de antes que hacían. Y hoy más bien la nueva generación es todo lo contrario, satanizado completamente. Sí, eso por dicha ha habido mucho como ese cambio, ¿verdad? De conciencia. La presión de la cacería varía muchísimo en todo el país y creo que varía muchísimo también entre los diferentes animales. Porque por ejemplo con el tema de cacería de subsistencia, o tal vez ni siquiera de subsistencia, pero bueno, cacería digamos para comer, por ejemplo, yo me acuerdo con el tema de las dantas, cuando uno va al corredor biológico Tenorio Miravalle, donde tenemos proyectos con dantas, ahí realmente no existe casi cacería, o sea, la gente ya ha cambiado muchísimo ese chip. En la zona de Los Santos también ya la gente ha dejado muchísimo la cacería. Hay señores que viven ermitaños entre la montaña y que usted sí los escucha que a veces agarran un tepezcuente y se lo comen. Ajá. Pero de la gente que yo conozco, nadie. Sí, ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Si uno vaya por los lados de la Amistad, por esos lados, ahí es un poquito más fuerte la presión de la cacería. Hacia al sur de la cordillera de Talamanca. Claro, tiene sentido. Pero igual, o sea, ha disminuido muchísimo y uno ve el cambio en comportamiento de los animales. Las dantas, por ejemplo, de Tenorio Miravalle salen y andan con la gente, las dantas de Corcovado que están acostumbradas a los turistas. Este fin de semana estuve viendo un video ahí en redes sociales de una danta que salió ahí a la playa de Corcovado y estaban enfocando hacia la danta y de repente volvían a ver para acá y habían como 50 turistas tomándole fotos a la danta y la danta estaba así como a 4 metros, 3 metros del turista más cercano, claro, y paseándose entre ellos. Son animales que crecen ya con los turistas alrededor. Exacto. Improntados, ¿no? Sí. Tal vez ni siquiera improntados, tal vez es, bueno, un poco, ¿verdad? Pero no sé, es bonito, interesante y tal vez ese sería como el futuro ideal, ¿verdad? De la conservación, que los animales pudieran pasearse por ahí
con el ser humano ignorándolos, o sea, nada más apreciándolos, pero sin hacerles absolutamente nada. Claro. Y ellos nos ignorarían de vuelta, realmente nada más estarían ahí haciendo lo suyo y... Claro. ¿Verdad? Y eso sería lindísimo, estar ahí, que le pase una oncilla a uno caminando enfrente, ¿verdad? Sin sentirse amenazada de ninguna forma. Pero sí, el tema de la cacería con felinos es diferente, ¿verdad? Los felinos no son cazados por su subsistencia. Los felinos normalmente son cazados, yo diría que por dos razones. Una, por venganza o porque están causando daños de alguna forma. Por ejemplo, los jaguares que depredan ganado o las oncillas entran en mucho problema, y los felinos pequeños todos entran en mucho problema con gallineros, que ese es un tema que nosotros estamos trabajando en la comunidad de Herradura de Rivas ahorita. Claro. Un gatito de estos pequeños se mete a un gallinero en donde tiene 20 gallinas encerradas, no queda nada. Por puro estrés va a matar como 15 seguro, para que las gallinas se queden queditas y no lo molesten. Y se va a comer una o dos, ¿verdad? Y obviamente a los propietarios eso los va a molestar un montón, porque todo eso significa dinero. Claro. Y muchas veces la gente trata de llamar a MINAE, trata de solucionar los problemas por ellos mismos, de forma amistosa, digamos, cerrando huecos en los gallineros, pero hay otra gente que ya después de que varios intentos de estos no funcionan, o gente que no tiene tal vez la conciencia, la solución más fácil es eliminar al animal, ¿verdad? Ya sea colocando una trampa o disparándole o... Claro. O lo que sea, la gente ¿verdad? que vive así, como en zonas muy, muy rurales. Exacto. Entonces ese es un tema, que ese tema no queda más que trabajar con la gente. Nosotros estamos empezando ese proyecto, bueno, ya llevamos un par de años en el contacto con la gente, y este año ya formalmente vamos a empezar a construir nuestro primer gallinero en la comunidad de Herradura de Rivas. Gallinero como adaptado. Exactamente, la idea es encontrar un gallinero. Exactamente, ese es el tema, encontrar un gallinero completamente seguro contra depredación, para evitar ese problema, ¿verdad? Que la gente pueda tener sus gallinas, ¿verdad? Porque uno entiende también que para la gente es sumamente molesto. Es como tener a alguien que venga que le dan los huevos, además. Exacto, ¿verdad? Tener a alguien semana a semana que se le meta a uno a la casa a robarle el desayuno, o que se le meta a uno al banco a robarle la plata también, ¿verdad? No, a nadie le va a hacer gracia, ¿verdad? Entonces entendemos la molestia de la gente y queremos ayudarles a ellos para que ellos no sufran pérdidas económicas, y queremos ayudarle a la vida silvestre para que la vida silvestre no vaya a sufrir a causa de estas acciones, ¿verdad? Y el otro tema con la parte de cacería es... La mascotización, me imagino. Es un poco mascotización, que igual es un tema, tal vez un toque oscuro en el país, ¿verdad? Es un tema un poco oscuro con el que... Estamos muy avanzados al respecto, pero todavía se da. Sí, y hay cuestiones en las que la verdad uno no quiere meterse. O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta, está el tema de la mascotización, ¿verdad? Tenencia de animales silvestres, pensando que se pueden tener como mascotas, que ese es un problema, por ejemplo, la oncilla que ahorita se encuentra en Tucan Rescue Ranch es una oncilla que se sospecha que en su momento fue mascota. La gente trata de agarrar a estos gatitos como mascota porque la verdad son lindísimos. Son muy cuando uno los ve lindos. cachorros son preciosos y se comportan como un gatito normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando les entra la edad de madurez sexual y ya se empiezan a desarrollar, pues sacan su instinto, empiezan a aruñar, empiezan a morder. Ahí la gente se da cuenta que son animales completamente salvajes, que aunque se tuvieron como mascotas, se les quitaron, perdieron cierto instinto, no son animales que se pueden domesticar para nada. Entonces la gente los tira a la calle. Cuando los tira a la calle, el gato está en un estado ahí que no sabe sobrevivir por sí mismo, porque ya no tuvo el aprendizaje de su madre. Y lo que queda es que vayan a parar a un centro de rescate, ¿verdad? En el mejor de los casos. Entonces sí, por ahí hay un tema que, bueno, hablando también con personal de MINAE, sabemos que hay un tema también de, incluso de narco, ¿verdad? De gente que tiene... Comercio. Que parece que hay cierto comercio y cierta tenencia también, ¿verdad? Que son temas en los que tal vez uno ni siquiera quiere o ha pensado en meterse mucho, ¿verdad? Pero se sabe que hay cuestiones así. Por ejemplo, en un centro de rescate con el que nosotros trabajamos, hace un tiempo apareció un ocelote también, que era un ocelote bebé, tenía si acaso 2 meses de edad. Fue un ocelote que se le decomisó a una mujer que venía manejando en estado de ebriedad en Infiernillo de Alajuela, ¿verdad? En un lugar que no tiene hábitat para este tipo de animales cerca. ¿Verdad? Que uno empieza a pensarse de dónde una mujer de un lugar urbano, súper urbano,
puede haber conseguido un animal de estos como mascota, ¿verdad? Entonces eso le empieza a despertar a uno la inquietud de que algo debe haber, ¿verdad? Que está facilitando el trasiego de estos animales, ¿verdad? Entonces, esa es otra razón, ¿verdad? Y ahí lo que queda es educar a la gente. De hecho, esa vez fue súper curioso. Es que gente con plata puede hacer lo que... Pues tiene acceso a muchas cosas que uno no se puede ni imaginar. También, ¿verdad? También. Y el tema de la educación, a nosotros esa vez, o sea, fue una cuestión de suerte, diría yo. Porque fue súper interesante que los policías que decomisaron, o sea, obviamente ellos detuvieron a la mujer que venía con el gatito por pura suerte porque ella venía manejando en estado de ebriedad. Si no hubiera sido, nunca lo hubieran Exacto, agarrado. si no hubiera sido así, seguro no lo hubieran agarrado. Y el animal se lo quitaron porque el animal estaba un poco flaco. Entonces ellos realmente lo que aplicaron no fue ni siquiera la ley de vida silvestre. Ellos yo creo que no sabían que el animal era un animal silvestre, hasta el tiempito alguien se los dijo o así, sino que se lo quitaron porque estaba muy flaco y les preocupó el estado de salud del animal, ¿verdad? Fue por la ley de bienestar animal. Entonces, ¿verdad? Hacen falta cuestiones de educación hasta ese punto, ¿verdad? Y ese es un tema con la oncilla. La gente no sabe lo que es una oncilla, por eso nosotros quisimos levantar también un poco ese nombre y le dimos ese nombre al programa de oncilla y no de tigrillo, ¿verdad? Porque como decías al principio, realmente un tigre no es una especie que tenemos aquí, ¿verdad? La gente de campo suele llamarle tigre al jaguar. Al jaguar. Pero una cosa es un jaguar y una cosa es un tigre, ¿verdad? El tigre es esta especie rayada que vive en el sureste asiático. Y un tigrillo, ¿por qué se le llama a la oncilla tigrillo? Porque como la gente le llama tigre al jaguar, Entonces, es como imaginarse un jaguarcito, ¿verdad? Entonces es un tigrillo. Pero ni uno es tigre, ni el otro es un tigre pequeñito, ¿verdad? Sí. La oncilla es un animal completamente diferente. Bueno, en inglés se le llama tiger cat, también como gato tigre. Pero sí, a mí me parece que el nombre de oncilla le da más identidad, ¿verdad? A la especie, además de que es el nombre de la subespecie también. Y una onza, por definición, una onza es un gato manchado. Entonces, una oncilla, una onza, además de ser una onza además de medición, una unidad de medida, es un gato manchado. es un gato manchado. Entonces, una oncilla es un gato manchado de tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta el nombre de oncilla, siento que se adapta más a la identidad de la especie también. Está bonito. Pero sí, ¿verdad? La gente no sabe que tiene esta especie, no los conoce y ese es uno de los... de las cuestiones tal vez por donde uno tiene que empezar con el tema de la conservación, ¿verdad? Levantar, que la gente se dé cuenta de lo que tiene, ¿verdad? Y eso se hace por medio de la educación. Ya para ir cerrando, yo voy a comprar una cámara trampa. ¿Qué me recomienda? Yo no la he puesto todavía. ¿Qué me recomienda? Mi familia tiene una finca ahí en Santa María de Ota con bosque nuboso bastante bonito. No primario, pero sí, secundario ya maduro. ¿Qué me recomienda para ver si agarro una de esas? Bueno, lo que busca uno, bueno, primero digamos sería el tema bueno, como es finca privada tengo entendido que no hay problema, ¿verdad? Pero averiguar sobre el tema de los permisos y todo eso, que siempre es algo importante, aunque normalmente en fincas privadas los propietarios pueden colocar cámaras sin ningún problema. Y aquí normalmente lo que hace uno es buscar pasos de animales, digamos, los pasos de animales... los trillos que uno ve. Son muy buenos, pueden ser trillos, pueden ser los mismos senderos que utiliza la gente, ¿verdad? Los senderos que usa la gente, los usan los animales también, ¿verdad? El problema ahí de colocar una cámara trampa es justamente ese, ¿verdad? Que va a pasar gente y va a quedar expuesta de tal vez a alguien que haga daños o no sé, ¿verdad? Si es un sitio seguro, pues sería perfecto, digamos, para colocarlo. Pero sí, realmente lo que busca uno a la hora de colocar una cámara trampa es eso, posibles pasos de animales. Por ejemplo, cuando se cae un tronco grande y queda atravesando un río, que queda de cierta forma funcionando como un puente, ese es un punto muy bueno también. Ahora este fin de semana, de hecho, se compartieron unas fotos de National Geographic que se tomaron con una cámara trampa profesional en la península de Osa, y fue justamente ese caso. Cayó un árbol muy grande, quedó funcionando como un puente, pusieron una cámara trampa profesional ahí y tienen unas imágenes espectaculares de ocelotes, tolomucos, pumas, cualquier cantidad de animales, ¿verdad? Porque de ahí es un lugar por donde pueden cruzar el río sin necesidad de mojarse los pies, ¿verdad? Y ya tienen esa estructura como puente. Entonces sí, buscar sitios
O sea, la oncilla, por ser pequeña, digamos, y todo ella normalmente, o al menos a lo que sabemos, no deja grandes marcas. Los felinos siempre tienen lugares en los que se rasgan, como que marcan territorio, Yo he visto eso. rayando los árboles, Yo ¿verdad? he visto árboles así. Con la oncilla realmente nunca hemos encontrado evidencia de esto, ¿verdad? La oncilla igual es un animal pequeño, ¿verdad? Tal vez es, o sea, evidentemente es más fácil ver unas rayas de un jaguar, ¿verdad? Que son 4 garras grandísimas, que encontrar tal vez las rayitas que puede dejar una oncilla, ¿verdad? Pero también si uno encuentra marcas de ese tipo en el campo también, o comederos, ¿verdad? Un poco las señas que busca también la gente a veces que va a cazar, ¿verdad? La gente que sabe de animales, y pues esos son ¿Comederos cómo? ¿Cómo qué tipo de comederos? comederos, por ejemplo, no sé, donde hay algún árbol que uno sabe que le puede gustar a ciertos animales, y las frutas se empiezan a acumular en el piso, ya donde van cayendo. Okay. Esos pueden ser buenos puntos también para colocar una cámara trampa, ¿verdad? Entonces, sí, pensar un poco en qué es lo que andan buscando los animales, ¿verdad? Nosotros ahorita con el tema, por ejemplo, de los gallineros, con tal de entender cuáles son los puntos vulnerables del gallinero, tenemos las cámaras colocadas en los gallineros también, ¿verdad? Que ahí es donde esperamos que lleguen los carnívoros a buscar la comida para ver por dónde es que entran y ver cómo solucionamos el problema también. Súper bien. ¿Cómo contactarlo usted? Bueno, nos pueden buscar en Instagram como Fundación Costa Rica Wildlife, o propiamente el proyecto Oncilla. También la Fundación Costa Rica Wildlife tiene varios programas asociados de conservación de especies amenazadas también, entonces ahí también pueden echarle un ojo a los otros programas. Y también tenemos nuestro sitio web, costaricawildlife.org, y tenemos nuestra página de Facebook también en Costa Rica Wildlife. Súper bien. Pura vida. Muchísimas gracias, Augusto.